Bendiciones, hoy martes 22 de abril del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Decía, mi palabra nunca vuelve vacía. Es que nuestro Padre Celestial es un Dios de obras completa y nos da una herramienta poderosa para poder vencer al enemigo en medio de cualquier adversidad, y es su palabra. La palabra de Dios es viva, eficiente, eficaz. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, no caduca y no regresa vacía. Dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, cuando el profeta Isaías declara esto, dice, mi palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir un efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo le doy. ¿Ok? Esa es la palabra de Dios, que no regresa sin antes no cumplir las órdenes de lo que nuestro Padre Celestial desea, quiere. Si usted va a la palabra de Dios, se va a encontrar que Jesús, el Hijo de Dios, pudo vencer a Satanás por medio de la palabra de Dios. Cuando el enemigo vino a tentarlo, dice el libro de Mateos 4, versículo 4, que le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así fue como el tentador fue desvanecido por medio de la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios tiene poder. Ahora, la palabra de Dios, cuando dice el libro del profeta Isaías, que es esa palabra sale de la boca y no volverá vacía, la palabra vacía significa desocupada. ¿Ok? Esa palabra no va a regresar desocupada, porque esa palabra tiene un propósito y se va a cumplir. Esa palabra va a ser enviada. Tal vez tú me dices, pastora, le he llevado la palabra a personas que no quieren oírla. Pastora, he orado por alguien y esa oración como que no ha llegado. Esa oración no va a regresar vacía, porque es promesa del Padre Celestial. Es más, el profeta Isaías la compara con la lluvia. En el versículo 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve a ella, sino que la riega la tierra y la hace germinar, producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. O sea, la lluvia y la nieve son parte de un proceso cíclico del agua. Esa precipitación llega a la tierra, se filtra en el suelo y produce grandes beneficios en el crecimiento de los cultivos, el alivio de las almas y del mantenimiento de la vida. Mire, así va a funcionar. La lluvia y la nieve vienen de arriba y no regresan sin cumplir su propósito. Y Dios compara su palabra con la lluvia y con la nieve, porque al igual que la precipitación, la palabra de Dios cumple sus buenos propósitos. Cuando Dios dice que su palabra no regresará a él vacía, podemos saber que él tiene una intención para su palabra. La palabra de Dios es de arriba, ¿ok? Del cielo. Su palabra para nosotros fueron registradas en la Biblia, y cada palabra que Dios dio a la humanidad tiene un propósito, y Dios la hizo con una razón. Dios no dice nada que no tenga intenciones de hacer. Así como la lluvia y la nieve, las palabras de Dios dan vida, ¿ok? Y esa vida va a ser una vida en abundancia, una vida que nos va a permitir a nosotros crecer. Por eso el apóstol Juan, en el libro de Juan 6:63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque Juan sabía que por medio de la palabra de Dios iba a darle vida y produce buenos frutos, ¿ok? A través de la palabra sabemos que Dios nos ama, que Jesús murió para liberarnos del pecado, de la muerte, que también aprendemos que por medio de la palabra podemos vivir en luz, ¿ok? Y no en tiniebla. Y cuando Dios dice que su palabra no volverá a él vacía, somos exhortados a permanecer en su palabra.
palabra, dejándonos absorber nuestra vida. Por eso tenemos que hablar con la palabra, vivir con la palabra, conocer la palabra. Hay gente que tiene abierta la Biblia en el Salmo 91 para que le proteja. No, mire, no, usted, la palabra en sí no tiene poder y efecto, sino cuando usted la lee, cuando usted la toma, cuando usted la llena de la gracia divina de Dios. Por eso usted tiene que dejar de, ay, no, yo voy a tener la Biblia abierta en el Salmo 91 para que me proteja. No, tú cuando la agarras, cuando te la conoces, cuando la usas, ¿verdad? Esa palabra va a surtir un efecto, va a tener el poder que Dios quiere que tenga, porque la verdad no regresará vacía mientras nuestros corazones sean cambiados. La palabra de Dios nos reprende y nos corrige si nosotros nos equivocamos, y además que nos entrena para una vida piadosa, para una vida realmente que nos dirija. Por eso el Señor, cuando le dijo a Josué, que le dijo, átala tu cuello y medita en ella de día y de noche para que te vaya bien y seas de larga vida. Porque si usted no conoce la palabra, no se empodera de ella, no la toma, entonces ¿cómo se va a defender? ¿Cómo va a poder caminar en victoria y en bendición? Tenemos que aprender a caminar con la palabra de Dios. Tenemos que aprender que la palabra de Dios es verdadera y que toda la palabra de Dios fue inspirada por Él. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, como dice 2 de Timoteo 3:16, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando el Señor habla de que el hombre sea perfecto, no significa que no va a tener mancha, que va a ser un perfeccionismo. No, el único perfecto es Dios. Significa que va a ser maduro, una persona que va a estar capacitada completamente para hacer toda clase de bien. Por eso, si usted lee 2 de Timoteo 3:16, 17, en otra versión, en la versión de Dios habla hoy, dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y complementado, preparado para hacer toda clase de bien. Porque cuando usted conoce la palabra, usted la vive y ella va a ser como una lámpara que va a alumbrar tu camino, y ella te va a llevar y te va a llevar por el camino donde Dios ha determinado, y te va a enseñar, te va a corregir, te va a entregar, te va a guiar a Él para revelarte lo que está bueno y lo que está malo. Pero cuando Él dice no regresa vacía, es que tal vez tú me dices, pastora, yo he estado orando por tanto tiempo y yo no he visto nada. Pues sigue orando. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando Dios dice que su palabra no volverá a Él vacía, entendemos que Dios es soberano, y la promesa es que la palabra de Dios, lo que Él quiere, es necesariamente lo que nosotros tal vez no queremos, ¿ok? Podemos compartir la palabra con el propósito de cambiar la mente de alguien, y Dios no tiene ese propósito, pero la palabra de Dios no va a regresar vacía, porque la palabra de Dios va a hacer su efecto, la palabra de Dios va a transformar, la palabra de Dios va a libertar, la palabra de Dios no volverá vacía, porque esa palabra de Dios es luz que penetra, que levanta, que edifica, ¿ok? Por eso en el libro de Génesis, cuando Dios dijo, hágase la luz, inmediatamente fue el resultado. Entonces tú tienes tu tarea, es seguir orando, es seguir clamando por aquellas personas que tal vez necesitan que tú ores por ellos, pero esa palabra nunca más regresará vacía. Tal vez estás cansada de orar por ese hombre para su cambio, para su transformación, y déjame decirte que tú no puedes hacer nada, pero Dios puede hacer todo. Tu tarea es seguir orando. La palabra de Dios siempre va a prosperar. Dios tendrá éxito en aquello que reciba, porque su palabra, mire, por medio de ella vamos a ser más que vencedores. Entonces, ella no regresa vacía, es una palabra que va a caer, y tal vez ha caído en una mala tierra, como dice la palabra de la semilla, ¿verdad? Que no cayó en buena tierra esa semilla. Tal vez las semillas fueron ahogadas, tal vez la semilla, pastora, pero en algún momento es la palabra de Dios, no es tu palabra. Mi palabra puede regresar vacía, lo que yo digo puede regresar vacía, pero lo que está escrito por medio de la palabra de Dios fue inspirado por Él, y la palabra de Dios es viva, eficiente, eficaz. La
La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Por eso el arma más poderosa que tenemos tú y yo para vencer el enemigo es la palabra de Dios. Cuando el diablo te quiera venir a vender la idea de que tú no sirves para nada, de que todo va a salirte mal, de que nadie te ama, de que las cosas no pueden salir como tienen que salir, tú tienes que contestarle con la palabra. Cuando el enemigo quiera traer a tu vida muerte, angustia, desesperación, te quiera decir que te vas a morir, tú tienes que contestarle con la palabra. Cuando el diablo quiera traer a tu vida un espíritu angustiador en la noche, tú le tienes que contestar con la palabra. Por eso tienes que conocer la palabra, por eso tienes que meditar en la palabra, por eso tienes que estudiar la palabra de Dios. Y entonces el enemigo no podrá vencernos, va a pelear contra nosotros, pero no nos vencerá. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, sabemos que tu palabra es viva, eficiente, eficaz. Sabemos que tu palabra es un arma de doble filo que penetra. Dios mío, sabemos que tu palabra no caduca, pero de manera especial no regresa vacía, sino que cumple con el propósito con el cual ha sido establecido desde los confines de la tierra. Oh Dios mío, que esa palabra, Dios mío, que tú has declarado sobre nuestra vida, sea para bendición y no para maldición. Ayúdanos, Señor, a caminar bajo tu palabra, dirigidos por ti, Señor, para que podamos, Padre de la gloria, ser ese hombre de Dios perfecto, eternamente preparado para toda buena obra, Señor. En Padre de la gloria, para que podamos ser ese instrumento tuyo que nos capacite para hacer el bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.